Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por tenernos un poquito de paciencia. Como Ministerio de Liberación, Obra de Orange es un ministerio esencialmente, eminentemente de liberación. La gente que viene o que atiende la Obra de Orange o nos visita en la Obra de Orange, es muy probable que se va a encontrar siempre con escenas de liberación, de expulsión de demonios y eso. Entonces, como Ministerio de Liberación, una de las cosas a las que muchas veces nos hemos enfrentado es a las maldiciones ancestrales. Esa es un área muy importante, el área de la maldición ancestral. Usted recordará que allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 5, Dios está dando los 10 mandamientos, se los está dando a Moisés. Y ahí habla de la idolatría. Ahí se da a entender que la maldición ancestral es una maldición que viene a causa de la idolatría, cuando el pueblo se vuelve en idolatría. Y esto tenemos que entenderlo un poquitito porque una cosa es Israel sin Dios y otra cosa es cuando Israel tiene pacto con Dios. La cuestión es cuando hay un pacto con Dios, que usted conoce del Evangelio, que usted conoce de Dios y caemos en idolatría. Por eso lo revisa usted en su casa en Éxodo capítulo 20, en el verso 5. Ahí se ve que la maldición ancestral, esa que salta de generación en generación, es una maldición que viene a causa de la idolatría. Por eso en el libro de los Hechos, aquí lo tengo, en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 15 de los libros de los Hechos, en el verso 28 y 29, los apóstoles están ahí dando instrucciones a los gentiles, a los recién convertidos. Y como llegaron gentes judaizantes, como llegaron gentes que promovían la ley de Moisés, uh, estaban confundiendo a las personas recién convertidas, estaban confundiendo a los gentiles. Entonces ellos les mandan una carta y mire qué importante lo que les dice en la carta. Dice, no les hagan caso de todo ese montón de cosas que los judaizantes les están diciendo. Que el hebreo, que el arameo, que las descendencias, que la genealogía. No le hagan caso a ese. Entonces, en el verso 28, ellos dicen, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, los apóstoles, ¿verdad? No imponeros mayor carga, ¿eh? Mayor carga que estas cosas esenciales o fundamentales. Verso 29 dice, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, bien harán, pasadla bien. Eso es todo, pero comienza con algo importante. Es la idolatría. Dice, absténganse de cosas sacrificadas a los ídolos, porque eso es lo que genera la maldición generacional, la maldición ancestral, las maldiciones que vienen por herencia. Y hablando de eso, es importante que comprendamos que no se puede, siendo cristiano, estar consultando a los espiritistas, no se debe estar buscando a los adivinadores que cuando va a la calle al restaurante del chinito que le den a usted la galletita para ver qué le dice el diablo ahí, que le da un papelito donde le dicen a usted cosas del futuro. Este, no se debe andar pagando mandas a esta virgen o a este santo, porque eso es idolatría. Y si ya conocemos a Jesucristo, es que ese es el problema con la Iglesia Católica, sin querer insultarlos ni ofenderlos, pero la realidad es de que la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y no es el nombre ni de la Virgen, ni de San Judas Tadeo, ni de San Pascual Bailón, ni de San Cipriano. Es el nombre único de Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Nada más en ese nombre. Lo demás es
idolatría. Por eso es que vienen sobre América, sobre todo América Latina, es tan idolátrica, porque dan adoración a las vírgenes. Ya hay no sé cuántas vírgenes hay, yo perdí la cuenta. Montones de vírgenes. Yo sé que es una sola, pero la ponen a esa como la Virgen de Guadalupe, como la Virgen de los Ángeles, como la Virgen del Cobre, como la Virgen del Perpetuo Socorro, como la Virgen de aquí, la Virgen de allá. Y es todo este juego entre una idolatría. Porque el único nombre que tenemos para ser salvos no es el de la Virgen, ni es el de ningún santo. Es el nombre de Jesucristo, nada más, ¿verdad? Entonces, entramos en idolatría. Por eso es que hay tanta maldición heredada, por eso la pobreza. Estamos viendo el proceso político de Argentina ahora. Y es una de las cosas que nos ha llamado siempre la atención. ¿Cómo es posible que un pueblo tan inteligente, los argentinos son gente educada, gente industriosa, gente que tiene siempre esa chispa de trabajar? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué llegan al 40% de la población llegando a la pobreza? ¿Cómo es posible que lleguen a una hiperinflación? ¿Cómo es posible que lleguen a una inflación anual del 150% anual? ¿Cómo un país de gente tan inteligente, de gente industriosa, de gente trabajadora, con los recursos naturales tan extraordinarios que Dios le dio a ese país, cómo pueden llegar a esas condiciones? Y yo sé que tiene que ver mucho con las maldiciones ancestrales. Hablando de esas maldiciones ancestrales, una de esas maldiciones ancestrales más severas es eso, la pobreza, la maldición ancestral de pobreza. Pobres los abuelos, pobres los papás, pobres los hijos, y ahí sigue la cadena, pobres los nietos, pobres los bisnietos, y ahí va de generación en generación, avanzando la maldición de la pobreza. Y esa es una de las maldiciones de las que Dios quiere que nos sacudamos, que Dios quiere que no sigamos en esa herencia de maldición. Y muchas veces el pueblo hebreo se vuelve la envidia de muchos. Porque uno dice, ¿cómo Israel siendo tan chiquitillo? ¿Cómo tiene tanta plata, tanto dinero? Y es por la mentalidad. Eso es lo que le quiero decir. La maldición ancestral podemos verla quizá en la forma como se transmite. Es por medio de costumbres, por medio de tradiciones, de hábitos heredados, la mentalidad que se hereda. La maldición ancestral viene en forma de mentalidad, a como pensaron los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, los padres, así piensan los hijos. Esa es una maldición. Y quiero decirles algo, no es mío, pero se lo escuché a una persona y dije, wow, qué tremendo. Lo que sucede con nosotros, con las personas que venimos de América Latina, con los países latinoamericanos, es que estamos adictos a las deudas. Es una adicción ancestral. Y como toda adicción, eso es una opresión, una atadura, pero es la manera de pensar. La maldición ancestral de la pobreza viene en forma de mentalidad. La misma mentalidad que tuvieron nuestros antepasados, la heredamos. Además, la retransmitimos. Acuérdese que la Biblia dice, enséñale al niño el camino por el que debe andar y cuando sea viejo, nadie lo va a sacar de ahí. ¿Y qué es lo que le estamos enseñando al niño? La adicción a la pobreza. Nuestros hijos aprenden de nosotros la adicción a la pobreza. Estamos adictos a la pobreza. Pobre, pero honrado. No lo vuelva a decir. No lo vuelva a decir. Es que ya estamos acostumbrados a ser pobres. ¿Por qué? Eso no es lo que Dios quiere.
Dios no nos quiere ver a nosotros en problemas económicos. Dios nos ha bendecido. Pero es que hay ciertos detalles que eso es lo que estoy trabajando ahora con ustedes. ¿Por qué? Porque viene un año nuevo. Viene el 2024, el 2024. Estamos en diciembre. Y ahorita todo el mundo anda gastando en la Navidad. Gastando hasta lo que no tienen. Porque estamos adictos a la pobreza. Bueno, no todos, ¿verdad? No todos, pero la gran mayoría de gente evangélica que yo conozco son adictos a la pobreza. Qué tremendo no entender que es una adicción. No nos hallamos si no estamos endeudados. No nos hallamos si no pedimos prestado. No nos hallamos si no estamos enjaranados. Estamos enjaranados y además de que estamos enjaranados, seguimos pidiendo prestado. Entonces la jarana sube, la jarana sube, la jarana sube. Nunca vamos a salir de esa condición, a menos que tomemos decisiones. Yo no creo que Dios quiere que estemos enjaranados. Yo no creo que Dios quiere que sigamos atados, porque es una atadura, es un atavismo. Un atavismo que se hereda. Es una mentalidad de esclavitud que traemos. Estoy hablando como latinoamericano. Estoy hablando como persona que viene de América Latina, sí. Dios no quiere eso. Cuando venimos al Evangelio, venimos pobres. Ahí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicarle el Evangelio a los pobres. Pero no es para que sigan así. Es para que salgan de esa pobreza. Para eso los quiere bendecir. No les da dinero, lo que les da es bendición. No les da plata. No les da billullo. ¿Cómo le dicen allá? Así, ¿verdad? No, el pisto le dicen allá. Ah, no me ayuda este guatemalteco. Sí, sí, el pisto. No, Dios no le da pisto. Lo que le da es una unción, una bendición. Pero esa bendición tiene un requisito que es el que quiero hablar el día de hoy. Para la multiplicación del pan, para la multiplicación de los peces, se necesita una condición. Esto es importante para este año que viene. Para este año que viene, usted necesita una bendición que lo saque de la adicción a la pobreza. De eso de ya estar acostumbrado, estar enjaranado. Ya está acostumbrado a deber. Ya está acostumbradísima a andar pidiendo prestado. ¿Por qué? Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Ese no es el Evangelio de Dios. Me niego. Rehúso. No acepto que el Evangelio sea para que uno ande enjaranado toda la vida y pidiendo prestado toda la vida y nervioso toda la vida del fin de mes porque no le alcanza para pagar la renta. Eso no es de Dios. Eso no quiere decir que estoy predicando la prosperidad. Porque ese es el problema. La pobreza es la que ha provocado que ese evangelio de la prosperidad se haya explotado, ¿verdad? Porque no han explicado bien. Y eso quiero decirle a usted ahora. El Señor es mi pastor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nada me faltará. Entonces, ¿por qué no tienes? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué no hay? ¿Por qué la caja de los ahorros está vacía? ¿Por qué la cuenta de ahorros se la cerraron? ¿Por qué no hay? Y es por una sola cosa. Y es la que quiero, es un principio de prosperidad, porque la prosperidad no es solo el dinero. La gente piensa que cuando uno habla de prosperidad, está hablando solo de los billetes, está hablando solo de la platica. Eso es lo que la gente piensa. Prosperidad, platica. No, prosperidad es shalom. La palabra shalom no quiere decir paz
Implica la paz, por supuesto, se traduce como paz, pero la palabra shalom implica bienestar, implica salud, implica no tener necesidad, no solo implica el dinero, porque nos lo reducimos al dinero, o no solo implica paz, sí, incluye la paz, pero también la prosperidad, la salud y el bienestar. Eso es shalom. Por eso la bendición que Dios da, allá en el libro de Números capítulo 6, cuando el sacerdote arónico bendecía, terminaba diciendo que Dios te dé shalom, que Dios te dé paz. Ahí te está dando todo el bienestar. Eso es lo que quiere decir esa palabra. No se limita solo a la ausencia de guerra. No. Abarca todo lo que es el bienestar general. Eso es lo que Dios quiere para ti. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa mentalidad de esclavitud, de la pobreza, esa mentalidad y esa adicción terrible a la deuda, al crédito, al présteme. ¡Ay! Esa es una cosa que yo quisiera combatir este año 24, este año que viene. Hay que meterlo a uno como en una desintoxicación. Desintoxicarse de la mentalidad de la deuda, las deudas. Es que tremendo, porque enséñale al niño el camino que tiene que andar. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? Sus hijos de usted. Las personas que tienen deudas, las personas que todos los fines de mes andan angustiados diciendo, ¿y ahora cómo hago para pagar? ¿Y ahora cómo hago para pagar? No me va a alcanzar. Y el niño oyendo aquello, el niño oyendo la deuda, la deuda, la deuda. No puedo pagar, no puedo pagar, no puedo pagar, no puedo pagar. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. ¡Qué terrible! Eso es lo que el niño está aprendiendo. ¿Sabe lo que va a generar ese niño? Pobreza. También él va a ser pobre. También él va a heredar esa mentalidad de pobreza. También él va a tener las mismas miserias que tienen los padres que siempre están en una eterna miseria y en una eterna pobreza. ¿Pero por qué están así? Porque atropellan el principio más importante de la bendición. Sí, la razón es, atropellan los principios de Dios. Estos días voy a invitar a una persona que es asesora financiera. Se los quiero invitar a ustedes, de Orange, y los que quieran venir, ¿verdad? Para el mes de enero, para finales del mes de enero va a llegar una persona a hablar con la iglesia. Porque estoy empecinado en esto. Y le digo, ¿me puede ayudar? Y me dijo que sí, por supuesto que sí. Me dice, pero hay un problema con los cristianos, me dice. El problema con los cristianos es que no toman acción. Uno les dice, hay que ponerse en orden, pero ellos no toman acción. Bueno, esto que estamos hablando es para que usted tome acción. Todo esto viene, es un principio que es el principio del orden. Dios es un Dios de orden. Por eso cuando Dios va a bendecir, necesita que usted que me está viendo y oyendo, que usted esté ordenado. Si usted no está ordenado, usted no va a recibir bendición porque Dios no bendice en desorden. Dios no bendice en desorden. Mire, Dios te puede bendecir en momentos de pobreza. Dios te puede bendecir en momentos de calamidad. Dios te puede bendecir en momentos del desierto. Dios te puede bendecir en momentos de pandemia. Dios te puede bendecir en momentos que usted piensa que no lo va a bendecir y que no se puede. No, eso sí, Dios ahí en todo lo puede. Pero necesita que usted esté en orden. Si usted no está en orden, aunque estemos en la riqueza más grande, nadando en dinero, no lo va a bendecir. Recuerdo las palabras de Humboldt, el explorador alemán. Humboldt. Humboldt dijo que México y América Latina son un mendigo sentado en una montaña de oro. Usted puede estar sentado en una montaña de oro,
Pero por esa mentalidad que tiene, usted no va a poder disfrutar de la bendición de Dios, aunque esté sentado en ella. Aunque esté sentado en ella. Eso fue lo que vio Humboldt. Qué rica es América, pero qué pobre. Es un mendigo sentado en un montón de oro. Yo diría, los cristianos pobres son como un mendigo sentado en la bendición de Dios. No la pueden disfrutar por desordenados. El problema es el desorden. Ellos no entienden, es lo que me decía esta persona a mí, ellos no comprenden que para poder recibir la bendición material se necesita que Dios encuentre orden en usted, en su mente, en su vida, en su corazón, haya orden para que llegue la bendición. Y ahí está, porque ahí dice, yo no quiero que usted se moleste conmigo, quiero que me entienda. Efesios capítulo 1, verso 3, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Dice que ya nos bendijo en el pasado, nos ha bendecido. Tiempo pasado, past tense, tiempo pasado. Ya nos ha bendecido desde antes con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo ya nos bendijo desde antemano. Ya las bendiciones fueron dadas, pero parecen un mendigo sentado en una montaña de oro. ¿Cómo no logran cuajar la bendición? ¿Por qué? Por el desorden. Lo único que quiero decirle a usted, el principio del orden es indispensable para la bendición de Dios. ¿Quiere que Dios lo bendiga? ¿Quiere que le llegue esa bendición del Señor? ¿Quiere que baje del cielo donde está espiritualmente y llegue a la tierra para bendecirlo a usted y que usted deje las angustias que usted tiene? Que usted pueda decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quiere? ¿Quiere que el Señor sea su pastor? Entonces déjese conducir por su pastor, el Señor Jesucristo. Mire, en el libro de Génesis, mientras usted lo encuentra, además aquí tengo una versión muy interesante. En el capítulo 1, usted va a ver que dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta palabra desordenada y vacía es la palabra 922 del diccionario Strong. La palabra es bow. Bow significa emptiness, significa vacuidad. Vacuidad es que le pasaron la vacuum y quedó todo vacío. Un vacío, una emptiness. Analicemos. Y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Dice, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mírelo. Dice que la tierra estaba desordenada. El desorden genera vacío. El desorden genera escasez. Y también el desorden genera tinieblas. El desorden genera ignorancia. Dios no va a trabajar en desorden. Lo primero que Dios hace cuando llega es decir, sea la luz, crear la luz. Acto seguido, separa la luz de las tinieblas. Pone orden. Y en toda la Biblia, usted va a ver que Dios trabaja en orden porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, sino donde hay confusión no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque hay desorden. Donde quiera que usted vea desorden, va a haber confusión y angustia. Se terminó la paz. El desorden destruye la paz.
Entonces, tenemos que entender nosotros que esto lo estamos heredando en forma de una mentalidad y una manera de pensar. Es una manera de pensar que heredamos de nuestros antepasados. La deuda, el desorden. Somos desordenados. Y la persona desordenada no va a recibir la bendición. Oiga lo que le estoy diciendo. Allá usted si no me quiere creer. Yo solamente le estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. Yo no le estoy dando mi opinión personal. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. La tierra estaba desordenada y vacía. Escasez. El desorden genera escasez. Cuando hay desorden, se termina todo. Entonces usted no puede decir, nada me faltará porque le falta todo. Hay escasez, hay vacuidad, hay vacío. Todo se vacía, la bolsa se vacía. Entonces es importante que entendamos que el camino de la pobreza es el desorden. Oiga lo que le estoy diciendo. El camino de la pobreza es el desorden. Yo quiero que Dios te bendiga este año que viene. De verdad, he orado al Señor, Señor mío, porque hay gente que no sale de la pobreza en la iglesia, si tu palabra dice, pero es que son desordenados. Y están acostumbrados a ser así. Vienen del rancho con esa costumbre. Vienen del jacal con esa mentalidad. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero una vez me invitan unos hermanos. Tuve que pasar a la casa de unos hermanos que vivían en un apartamento. Yo no veía qué terrible. Como era de noche. Recuerdo que tuve que poner cuidado porque dormían en el suelo. Tuve que brincarlos como cuando uno está en la montaña, ¿verdad? Que anda buscando, brincando sobre las tucas y los troncos tira, porque para no majarlos, porque dormían todos en el suelo. En un apartamento que es para una familia de 3 o 4 personas, había como 20 personas durmiendo allá adentro. Me imagino que para pagar la renta entre todos. Pero el desorden terrible en que estaban. Y uno dice, ¿cómo va a venir la prosperidad de Dios en semejante desorden? Me imagino en las mañanas para lavarse los dientes, hacer fila, para ir al baño. Qué terrible es decir, el desorden. ¿Y sabe qué? Están acostumbrados. Ya se les hizo su manera de vivir. Ya se les hizo costumbre. Y por eso es que no viene la bendición de Dios. Este año tienes que ordenarte, mi amado hermano que me estás viendo. Si tú quieres que Dios te bendiga este año, usted va a tener que ordenarse. Si quiere la bendición del Señor, ¿verdad? Porque el desorden genera escasez y la escasez genera tinieblas que son ignorancia. Sálgase del camino de la pobreza. Renuncie a la adicción a estar endeudado. Latinoamérica tiene ese tremendo problema. Adicción al déficit fiscal. Eso tiene América Latina. Todos los países son pobres. Tan pobres y siguen pidiendo prestado. En lugar de ahorrar, en lugar de ordenarse, lo que hacen es pedirle al Fondo Monetario Internacional que les dé más dinero. Andan pidiéndole a todos los países endeudados. Ahí es donde viene la inflación, la hiperinflación. Mire qué importante entender esto. Cuando Dios va a bendecir a alguien, lo primero que Dios hace es ordenarlo. Cuando Dios va a bendecir algo, lo primero que le va a pedir a alguien es, ordénate para que yo te bendiga. Ordénate para que mi bendición, porque yo soy un Dios de orden, y mi bendición tiene que encontrarte en orden porque yo trabajo en orden. Eso es lo que Dios está diciendo. Ordénate. No te enojes porque te dicen que estás desordenado. No.
Sea una persona madura y piense, sí, sí, cierto que lo que pasa es que estoy desordenado, no sé cómo ordenarme. Es cierto, estoy acostumbrado, coyol partido, coyol comido. Plátano arrancado, plátano comido. Vamos al día, por desorden. Uno les habla a ustedes de esto y yo sé que mucha gente no tiene ni idea de qué es un presupuesto. Hay gente que va, a como entra, la gastan, a como entra, lo gastan y están endeudados. Y esa es una mentalidad bien fea, porque lo voy a decir por todos los latinoamericanos, ¿verdad? La iglesia que el Señor me tiene pastoreando eminentemente es mexicana. ¿Qué son? 80% mexicanos tal vez. Traemos la costumbre, no solo del mariachi, está bien, amén, que es su cultura, pero traemos la costumbre de la Santa Muerte, de las calacas, del Día de los Muertos, y traemos la costumbre de la quinceañera. La quinceañera hay que celebrarla aunque no paguemos la renta. La quinceañera hay que celebrarla aunque estemos llenos de deudas, a la niña hay que darle la quinceañera. Esas son las costumbres que le damos. Y usted los ve que no han pagado, los están echando del apartamento porque no pagan la renta, pero celebran la fiesta. ¿Mm? Por la costumbre que tenemos. Estamos acostumbrados a que nos echen por endeudados, a que nos saquen de la casa por no pagar, a que nos corten la luz por no pagar. Sí, hay gente que le cortan la luz por no pagar. ¿Por qué no pagan la luz? Por desordenados. Y qué tremendo es esto. ¿Cómo Dios te va a bendecir en desorden? Fíjese qué tremendo. Ahora que estamos pasando la Navidad, yo quiero que usted reflexione. ¿Está gastando lo que es correcto? ¿O está gastando lo que usted no debe gastar? Sí, yo sé que es su dinero. Yo sé que usted es una persona que supuestamente sabe lo que está haciendo. Pero yo le estoy preguntando a su conciencia. ¿Estás gastando lo que no debes gastar? ¿Tienes presupuesto? ¿Sabe cuánto debe gastar y cuánto no puede gastar? Porque la mayor parte de la gente que yo conozco no tienen control de sus gastos. No saben cuánto gastan. Ahí lo echa la tarjeta de crédito. Y tienen la tarjeta de crédito al tope. Y si tienen la tarjeta de crédito al tope, pasa un problema. Cuando vayas a pedir crédito, que estás acostumbradísimo a pedir crédito, te van a cobrar más caro. Porque no pagas. Como no pagas, entonces te prestan, pero te suben el interés. ¿Sabe cuánto estás pagando de intereses? ¿Tiene idea de lo que usted paga de intereses? Yo sé que no. La mayoría no saben ni qué. Son recibiendo el dinero, comprando lo que quieren comprar, ni se fijan cuánto les están sangrando por los intereses. Y en estas épocas de inflación aquí en los Estados Unidos, si en los Estados Unidos la cosa está difícil, imagínense cómo está México. Imagínate cómo está Argentina. Imagínense cómo está Venezuela. Imagínense cómo está Haití. Es una mentalidad que tenemos que renunciar a esa mentalidad si queremos que Dios nos bendiga. Si queremos la bendición de Dios. Ahí están las bendiciones. ¿Por qué no llegan? Por tu desorden. Ordénese y va a ver cómo Dios lo bendice. Tome control de sus deudas. Hoy, que es Navidad, que estamos en el tiempo ese que están comprando. ¿No estás gastando lo que no tienes? ¿Estás comprando tanto regalo? ¿No te estás fijando en el endeudamiento que tienes? Deberías haber pagado lo que es tu responsabilidad. Sí, regale, pero midas en el regalo. Mídase, sea sabio. Sea sabio. No es que dejes de regalar, no es que dejes, yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero es que seas sabio con lo que gastas. Basta de pobreza. Sacudas de esa adicción
Estás adicto a ser pobre. Estás adicto a ser endeudado. Te acostumbraste a tener deudas. La deuda es parte de tu vida. Y eso no es lo que Dios quiere. Pero ordénese. Ese era el tremendo problema. Ahora, hablando de la mentalidad de pobreza y de la mentalidad de esclavitud, porque la deuda es una esclavitud. No solamente nos quita nuestro dinero con los intereses caros, porque el que presta cobra intereses. No solamente que nos quita con intereses nuestro dinero y nuestro trabajo, sino también que es una atadura, es un vicio, nos quita la libertad. Las deudas nos quitan la libertad. Mire qué tremendo es esto. Israel, acuérdese que Dios habló con Abraham y le dijo que esa tierra donde estaba parado se le iba a dar a su descendencia, que iban a pasar 400 años. O sea que Israel fue esclavo 400 años. De generación en generación estaban heredando la mentalidad de esclavos, de padres a hijos. Por 400 años se venían dando de generación en generación la maldición de la esclavitud. Por eso es que a Moisés le costó tanto gobernar a Israel, porque los israelitas venían por generaciones de ser esclavos, como los negritos, que por generaciones traen la mentalidad de esclavitud y no conciben la vida sin otra cosa que no sea la pobreza y la esclavitud. Así venía Israel. Entonces, cuando viene el momento de la liberación, cuando viene el Señor con brazo extendido y los libera y los saca de Egipto y los lleva al desierto, ¿por qué cree que se querían devolver? Por la mente esclavos que tenían. A cada rato protestaban contra Moisés. A cada rato se rebelaban. A cada rato decían, maldita la hora que nos sacaste. Devuélvenos otra vez. ¿Eso es lo que querías? ¿Matarnos de hambre en el desierto? ¿Por qué hacían eso? Por la mente esclava que traían de Egipto. Así es como usted y muchos hermanos de la iglesia heredan la maldición de la pobreza como mentalidad, como manera de pensar, como manera de concebir el mundo y pensar que es que así es el mundo y que así es la vida. No, eso no es lo que Dios quiere para usted. Dios lo quiere liberar. Pero ordénese. Dios los quiere liberar, los sacó. Cuando les dio la ley, ¿por qué cree que les dio la ley? ¿Para qué cree que les dio la ley? No caminó con ellos sin haberle dado primero los 10 mandamientos. ¿Por qué cree que les dio la ley? Para ordenarlos. Les decía yo a los hermanos de la iglesia, ni siquiera se sabían lavar las manos. Eran cochinos que comían la comida con las manos sucias y ahí en la ley tuvo que decir, lávese las manos y no haga sus necesidades dentro del campamento porque yo lo voy a visitar. Ordénense. Les puso orden. La ley es orden. Por eso aquella serie de detectives se llamaba Ley y Orden, porque la ley ordena. ¿Qué quería decir? Dios está diciendo, no voy a trabajar con un pueblo si no se ordena. Aunque ese pueblo sea Israel y aunque yo le he dado promesa, para que yo trabaje con ese pueblo necesita ordenarse. Y aunque Dios te haya dado 1000 promesas o 1.000.000 de promesas, ¿sabes por qué no las has recibido? Perdóneme, no se enoje conmigo, por desordenado. Y no vas a recibir la promesa hasta que no te ordenes. Ordénese. No le estoy diciendo que se suicide, le estoy diciendo que se ordene. Mire, está envolviendo regalitos, ¿verdad? Anda en el mall comprando, ¿verdad? ¿A qué sí? Ok. ¿Está ordenado? Porque sí se pueden hacer los gastos, pero ordénese. Deje de estar tirando la casa por la ventana. Si su economía está frágil, sus regalitos tienen que ser
de acuerdo a la economía que usted tiene. No bote la casa por la ventana. No, sea sabia. Ordene su mente, su pensamiento. Por eso Dios le pone ley a Israel para poder acompañarlo, para poder ir con Israel y estar con Israel en el desierto. Pero tiene que ser un Israel con ley, con orden. Así tiene que ser con nosotros también. Mire qué interesante. Abraham, que es la persona que Dios bendice, ¿verdad? Abraham, que es el ejemplo del hombre que recibió la bendición de la multiplicación, el hombre que se hizo fuerte, el hombre que Dios lo enriqueció, el hombre que disfrutó de esa bendición material. ¿Usted cree que no lo ordenó Dios? Por supuesto que lo ordenó. Le dijo, yo te voy a bendecir, yo te bendeciré, te haré un gran pueblo, te haré padre de naciones, y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero fíjese usted que en el capítulo 26 del libro de Génesis, si usted quiere acompañarme, capítulo 26, aquí usted puede aprender de Abraham por qué Dios lo bendijo tanto, para que lo bendiga a usted. Estas son las enseñanzas que usted debería atesorar en su corazón. Dice aquí, verso 4, le está hablando, aquí en este momento le está hablando a Isaac, pero le hace referencia a Abraham. Dice, y multiplicaré, le dice a Isaac, tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa promesa también se le había hecho a Abraham. Pero sigue diciendo, porque Abraham, ¿ve?, me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea que Abraham se ordenó. Por eso se llama ordenanzas, porque ponen orden. Las ordenanzas se llaman ordenanzas porque ponen orden. Entonces quiere decir que Abraham, para recibir la bendición tan tremenda que recibió, tenía que haberse ordenado. ¿Por qué no se ordena usted? En lugar de sentirse incómodo y sentirse ofendido, ¿por qué no se ordena? Si es que lo uno quiere como pastor es que Dios lo bendiga. Pero yo sé que esa bendición está retenida ahí. Es que siento como de profetizar, fíjese. Esas bendiciones están retenidas ahí arriba y no bajan porque estás desordenada. Estás desordenado tu matrimonio. Estás desordenada con tus hijos. Estás desordenada en el manejo del dinero. Estás desordenado como familia. Ponga en orden. Este año 24 tiene que ser el año del orden. Porque si no te ordenas, no te va a caer la bendición, aunque te haya profetizado el profeta Isaías, el profeta Jeremías, aunque te haya profetizado el rey David, no se te va a cumplir si no te ordenas. Ordénese. Y fíjate qué tremendo. Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza. Está hablando de orden. Por eso la ley era algo que no se podía evitar en Israel. Siempre que Dios va a bendecir a alguien, le va a pedir que se ordene. Siempre que Dios va a darle a alguien algo grande, siempre le va a pedir que se ordene. Termino con esto. En el libro de Génesis, en el capítulo 41, si quiere acompañarme, Génesis 41, tenemos un hombre que Dios bendijo tremendamente, José. José, que llegó a ser hasta el rey, el faraón prácticamente de Egipto. Porque ya usted sabe la historia de José. Lo vendieron sus hermanos, fue
vendido a Potifar. La mujer de Potifar lo calumnió, lo acusó de algo que él no había hecho. Fue a la cárcel, pero dice que en la cárcel Dios estaba con él. Ya usted sabe que vinieron el copero y el panadero del rey a la cárcel con él, y ahí él les interpretó sueños. Los sueños se cumplieron, y entonces viene el faraón y tiene un sueño y le cuenta, mire, ahí en la cárcel hay uno que interpreta sueños, y lo manda a llamar, y entonces el faraón le cuenta el sueño de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas. El faraón se lo cuenta, y entonces viene José y se lo interpreta. Y como se lo interpretó, el faraón se dio cuenta que este muchacho era sabio. Y le dice, ¿sabe qué? Mejor usted sea el que administra las riquezas de Egipto. Porque en ese momento Egipto estaba empezando a disfrutar de las vacas gordas. ¿Qué tuvo que hacer José? Poner orden. Eso fue lo que José hizo en Egipto. Ordenó. Dice aquí, verso 33, estoy hablando de Génesis 41, 33. Bueno, en el 25 dice, entonces José respondió a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Dice, espigas 7 años. Las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían detrás de ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Y ya se lo interpretó, ¿verdad? Pero entonces, como se lo interpretó, entonces el faraón lo pone a ser administrador. Usted tiene que aprender a ser administrador de lo que Dios le da. Su matrimonio, de sus hijos, de su familia y de su dinero, de sus propiedades, lo que Dios le haya dado. Entonces, verso 33, que es el que quiero leer, dice, por tanto, dice José, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte provisión de estos buenos años que vienen. Y recojan, oiga, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Se llama organización. Como somos desordenados, también somos desorganizados. Por eso la prosperidad la echan como echarla en bolsa rota, por el desorden. Usted puede leerlo, porque sigue diciendo, guárdenlo, dice, y esté aquella provisión en depósito, en ahorros, en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Usted tiene ahorros? Yo creo que mucha gente no tiene ahorros. Nuestra gente no sabe ahorrar. Como está la cultura de la deuda, como venimos de una cultura de endeudamiento, como venimos de la adicción a la deuda, ¿quién tiene ahorros? Por eso, cuando viene la pandemia, encuentra a la gente y la mata. ¿Por qué? Porque nadie tiene ahorros. Tenemos que depender de la misericordia del gobierno. Tenemos que depender de la misericordia del Estado. Yo creo que es importante que para que este año te saque de la pobreza, tú te ordenes para que la bendición de Dios te bendiga. Aprenda de José.
Le estás diciendo, ordénese, ¿sabe? Son 7 años, vacas gordas, son 7 años de abundancia. Vacas flacas, 7 años de pobreza. ¿Cómo lo resolvemos? Ahorrando en los años de abundancia para que cuando venga la escasez, cuando venga la necesidad, tengamos con qué responder y no tengamos que depender del welfare y no tengamos que depender de los cheques del gobierno y no tengamos que depender de los subsidios del gobierno, porque estamos bendecidos por Dios. Dependemos de Dios y no del gobierno. Aprenda a depender de Dios en vez del gobierno. Yo tengo, ¿cuánto? 36 o 37 años de vivir en Estados Unidos. 8 años pasé indocumentado. Yo también fui indocumentado. Yo sé lo que es ser indocumentado, yo sé lo que es estar en la sombra, yo sé lo que es vivir con aquel temor de la migración. Pero nunca, en todos mis años, nunca pedí welfare. Nunca dependí de la ayuda estatal. Nunca dependí de la ayuda gubernamental. Es más, nunca la recibí. Ahora estoy recibiendo porque por ley del gobierno me tiene que dar, porque ya soy senior citizen. Y entonces el Seguro Social le da a uno un chequecito ahí. Pero es porque esa es ley, me lo tienen que dar. No es porque yo lo necesito. Es más, ni me doy cuenta. Me lo depositan, no me doy ni cuenta. Ahí me lo depositan. ¿Ok? Entonces cuando voy a hacer, mira, esto es del Seguro Social. Esto es el Seguro Social. Ese se llama Seguro Social aquí en Estados Unidos. Yo nunca he pedido welfare. Nunca he necesitado de que el gobierno me ayude. ¿Pero por qué? Porque he creído esto. He creído que si yo me ordeno, Dios me va a bendecir. Siempre lo he creído. No me ha hecho falta. Siempre Dios ha provisto de una manera o de otra. Pero yo sé que en la medida que yo me ordeno, en esa medida Dios me bendice. Para que yo pueda decir, el gobierno es mi pastor. No, ¿verdad que no? No. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Lo que yo quise pensar hoy y reflexionar con usted es a la tremenda necesidad que tenemos, especialmente los que no venimos de familias ricas, los que no venimos de machos de hacienda, como dicen, ¿verdad? Los que no venimos de haber nacido en cuna de oro, los que venimos buscando el gran sueño americano, porque eso fue lo que yo vine a hacer. Yo ni venía pensando en ser pastor ni nada de eso. Yo venía a cambiar mi vida, a buscando ese sueño que viene la mayoría a buscar. Venimos a buscar el bienestar de nuestras familias. A eso fue lo que yo vine. Y de paso me encontré con el Señor me encontró a mí ahí. Pero yo aprendí algo. Yo tengo que aprender a depender de Dios. Yo tengo que tener ese deseo. Señor, no digo que nunca lo voy a necesitar. No puedo decir eso, porque uno nunca puede decir de esa agua no beberé. Uno no sabe las necesidades de cada quien, ¿verdad? Por eso no puedo juzgar a todos los que reciben ayuda estatal. Solo Dios sabe la razón. Pero yo quiero decirle, es mejor depender de Dios que depender del gobierno. Pero para que Dios te bendiga, necesitas ordenar tu vida. Tienes que aprender a hacer un presupuesto. Si no sabes cómo, te podemos enseñar en la iglesia. Te estoy diciendo que vamos a traer personas que saben de este tema económico para que te expliquen. Porque necesitas aprender a presupuestarte y a no salirte de tu presupuesto. Eso fue lo que hizo José. Eso fue lo que José le recomendó al faraón. Tenemos que presupuestarnos. Tenemos que guardar, tenemos que ahorrar. No podemos andar en déficit. La palabra déficit es deuda. Déficit quiere decir la deuda que tenemos. Eso es un déficit. No podemos estar viviendo en déficit. ¡Qué tremendo! Por eso tenemos que ordenarnos este año que viene para que la bendición de Dios repose sobre ti. La bendición de Dios necesita que te ordenes para poder caer sobre usted. Si usted es sabio, acuérdese, ¿a qué compararé un hombre
que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Lo compararé a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Pero ¿a qué compararé a un hombre que oye estas palabras y las desprecia y no las pone en práctica? Lo compararé a un hombre necio que edifica su casa sobre las deudas. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga muy abundantemente. Ordénese. Gracias.